Es inusual que un asesino en serie obtenga la simpatía del público, pero en este episodio de Mentes Asesinas, eso es exactamente lo que ocurrió cuando una amable anciana se puso en el banquillo hace casi 70 años. Nadie podía creer que la siempre sonriente señora 2 fuese capaz de asesinar silenciosamente al menos a 11 personas, incluyendo a 2 de sus propios hijos y nietos, pero eso es exactamente lo que hizo en la búsqueda de la felicidad eterna que ansiaba. Con el tiempo, la han apodado la abuela risueña, la viuda negra y la asesina de corazones solitarios. Aquí contamos la historia de la asesina en serie femenina más improbable de América, Nanny 2. Bienvenidos a Mentes Asesinas. Gracias. En 1905, Louisa Holder, conocida como Lou, se encontró embarazada siendo una joven soltera en los primeros años 90. Este fue el colmo de la vergüenza para su familia. A pesar de intentar ocultar el embarazo, enfrentó la ira de su furioso padre, quien intentó golpearla para hacer desaparecer el problema antes de ser detenido por su esposa. Sin embargo, lo peor para la familia estaba por llegar, y Lou fue expulsada de la casa y abandonada por toda su familia hasta que les dijera el nombre del padre. Pero Lou fue resuelta y se negó a dar el nombre del padre, quizá porque no quería arruinarle la vida a él también, o simplemente porque ella misma no sabía quién era el padre. Sea cual sea el motivo, Lou decidió hacerlo sola y sin apoyo financiero ni familiar. Logró sobrevivir alquilando una habitación en Blue Mountain, Alabama. El 4 de noviembre de 1905, Lou dio a luz a una hija a la que llamó Nancy. Como el niño nació fuera del matrimonio, Lou quedó arruinada ante la comunidad local, con pocas posibilidades de casarse con un hombre respetable. Sin embargo, solo una semana después de que Nancy naciera, Lou recibió una inesperada propuesta de matrimonio de un agricultor local en apuros llamado James Hazel. El matrimonio provocó muchos rumores y muchos creían que James era de hecho el padre de Nancy, aunque esto nunca se ha probado. La pareja se adaptó al matrimonio en la granja y el escándalo quedó atrás. Pero Lou había pasado de una pesadilla a otra. Pronto se dio cuenta de que su nuevo esposo era un matón que le gritaba órdenes y la golpeaba cuando perdía los estribos. También había una lista interminable de tareas que hacer en la granja, dejando poco o ningún tiempo para dedicarse a la bebé Nancy, o Nanny como la llamaban, y casi tan pronto como la niña pudo caminar, también le dieron tareas para mantener al granjero en apuros a flote. Al poco tiempo, Nanny también sufrió los severos castigos de James, al igual que su madre, cuando no seguía sus órdenes. La vida de James giraba en torno a la granja, llegando a planificar el nacimiento de sus próximos 4 hijos, según los trabajos necesarios, y cuánto tiempo su esposa estaría fuera de acción. Desde muy joven, Nanny despreciaba a su padre por la forma en que trataba a ella y a su madre, y pasó la mayor parte de su infancia cuidando a su hermano y hermanas y trabajando en los campos. No había tiempo para la escuela o amigos, pero en la extraña ocasión en que se le permitía asistir a las lecciones, tenía que recorrer las 2 millas de ida y vuelta y estaba tan atrasada académicamente respecto a sus pares que era una experiencia miserable, y a menudo era objeto de burlas por ser tan pobre y retraída. Sin embargo, Nanny finalmente aprendió a leer y escribir, y perderse en un libro se convirtió en su escape de la realidad de una vida miserable. Su madre fomentó su lectura, frecuentemente ahorrando para comprar las novelas románticas que su hija adoraba leer. A los 7 años, Nanny sufrió un accidente. Viajaba en tren con su familia para visitar parientes cuando un árbol cayó sobre las vías.
Cuando el conductor frenó bruscamente, Nani fue lanzada de su asiento y sufrió una lesión en la cabeza que le dejó daño cerebral permanente. La lesión le provocó jaquecas, depresión e ira incontrolable que la atormentaron de por vida. En ese instante, su padre rehusó llevarla al médico, alegando que la necesitaba para las labores domésticas, por lo que la lesión no fue atendida. Nani, ahora propensa a estados de ánimo oscuros, se convirtió en una acosadora, golpeando frecuentemente a sus hermanos menores. Había perdido el poco respeto que tenía por su padre, pensando que a él no le importaba si vivía o moría. Siempre la trataba peor que a sus otros hijos, quizás subconscientemente no creyendo que era suya. Nani solo vivía para sus novelas románticas, obsesionada con encontrar a su príncipe azul. Y el romance se convirtió en su sueño, y su única ambición era encontrar un amante que la alejara de su miserable existencia. Encontrar el amor no iba a ser fácil en la rural Alabama, especialmente porque James prohibía que cualquiera de sus hijas se viera atractiva y se negaba a permitirles asistir a cualquier tipo de reunión social. Una vez cuando Nani intentaba arreglarse el cabello para verse bonita, la golpeó con un bastón, diciéndole que todos los hombres eran animales lujuriosos. Irónicamente, los hombres lujuriosos de los que hablaba eran de su propia familia, y algunos de ellos acosaban regularmente a Nani durante las visitas familiares, aunque su padre siempre culpaba a Nani de los incidentes. A la edad de 15 años, con la granja en problemas financieros, se permitió a Nani salir a buscar trabajo para ayudar con las finanzas, y comenzó un trabajo en el molino de hilos de lino en Blue Mountain. El trabajo le dio a Nani la libertad de vestirse como sus compañeros y hacer amigos por primera vez. Y aunque todavía no se le permitía usar maquillaje, estaba empezando a vivir una vida más normal para una chica de su edad, y le encantaba. Como una chica bonita, joven adolescente, también comenzó a recibir atención de los jóvenes, y a pesar de la reputación de su madre, lo que significa que no se consideraba una buena candidata para el matrimonio, aún así se le prodigaba mucha atención. Un chico en particular parecía encantado. Charlie Braggs y Nani se casaron 4 meses después de conocerse, cuando él tenía 17 años y ella 16. Distaba mucho del gran romance que había leído en sus libros. En realidad, apenas conocía a su nuevo esposo, y el matrimonio fue arreglado por su padre, quien para entonces estaba feliz de deshacerse de su hija rebelde. Aunque el matrimonio no era su sueño, Nani estaba decidida a ser una buena esposa y feliz de escapar del control de su padre. Sin embargo, esta satisfacción inicial se convirtió en horror cuando se dio cuenta de que Charlie y ella misma compartirían su hogar con su dominante madre, y desde el comienzo era claro que para Charlie, su madre venía primero, no Nani. La madre Braggs criticaba todo lo que Nani hacía, y su esposo a menudo se alineaba con su madre en lugar de con su nueva esposa. Incluso prohibió a Nani leer sus queridos novelas románticas, comparando el contenido con engañar a su hijo. Nani estaba tan miserable que comenzó a fumar en cadena y a beber, todo bajo la mirada vigilante y crítica de su suegra. La única salvación de Nani ahora era tener hijos, y eso es lo que hizo. Entre 1923 y 1927, Nani dio a luz a 4 hijas, una cada año, en un periodo de 4 años. Sin embargo, para entonces, Nani detestaba a su nuevo esposo y su vida, y pronto buscó consuelo en brazos de otros hombres. Los rumores sobre las travesuras inmorales de Nani comenzaron a circular entre los lugareños y comenzaron a filtrarse hasta su familia, pero ni Charlie ni su madre los abordaron. En cambio, Charlie empezó a tener sus propios romances y era obvio que el matrimonio estaba condenado. A pesar de su vida planeada, Nani aún soñaba con un gran romance que algún día la liberaría de su miseria. Su única gracia salvadora era su intenso amor por sus hijos, en particular su primogénita, Malvina. Pero con el paso del tiempo, comenzó a resentirse con sus otros 3 hijos y sus demandas, y en su mente tenía demasiados hijos para cuidar. Nani comenzó a recordar cuán maravilloso era cuando tuvo a su primera y favorita hija Malvina, y la profunda conexión que tenía con ella. En su mente retorcida, Nani sentía que sería mejor tener un solo niño feliz y próspero, que fuera amado y cuidado al máximo, en lugar de tener 4 niños miserables
El matrimonio de los Bragg estaba ahora tan roto. Charlie solía pasar días fuera de casa con otras mujeres. Un día después de regresar de una de estas excursiones, Charlie fue recibido por una multitud reunida fuera de la casa que compartía con Nanny y su madre. No tenía idea de por qué, pero para su horror, cuando entró a la casa y encontró a su familia llorando, le dijeron que sus 2 hijas del medio habían muerto de intoxicación alimentaria. En los próximos días, Nanny parecía recrearse en la atención y simpatía que le prodigaba tanto su familia como la estrecha comunidad. Se le elogió por su estoicismo y dignidad, y nadie diría una palabra en su contra mientras todos aceptaban la tragedia. Nanny insistió en que quería el funeral lo antes posible para poder despedir a sus bebés y llorarlos, debido a que los médicos estuvieron presentes cuando las niñas murieron y diagnosticaron envenenamiento por alimentos. No se requirió autopsia, y sus cuerpos fueron liberados para el entierro. Nunca se hicieron preguntas sobre cómo fueron envenenados, solo que habían comido grano contaminado en su avena la mañana de su muerte. Nunca se sospechó que Nanny tuviera relación con el fallecimiento de sus hijas. Tras las muertes trágicas de las niñas, Charlie soportó la ira de la comunidad. ¿Dónde se encontraba cuando su familia más lo necesitaba? Charlie había pasado de ser un hombre popular y bien querido a ser el prior de la comunidad. Incluso su madre se puso del lado de Nanny y todos le brindaron su apoyo, aumentando su estatus en la pequeña comunidad de Blue Town, Alabama. Todos amaban a Nanny Brooks. Charlie tenía una duda persistente de que su esposa tenía algo que ver con la muerte de las niñas, y en un movimiento impactante que atrajo aún más desprecio hacia él. Una noche, poco después de enterrar a sus 2 hijas, Charlie empacó, tomó a su hija mayor, Malvina, de su cama y huyó de la casa familiar. Habría llevado a Florine, la bebé también, pero ella estaba firmemente arrullada en los brazos de la Nanny. La efusión de simpatía hacia Nanny se duplicó después de que su marido descarriado desapareció con su hija mayor y favorita. Pero en lugar de sentirse destrozada, Nanny disfrutó de nuevo de la atención, aunque la pérdida de Malvina le afectó más que la de sus otras 2 hijas. Y aunque todavía tenía un hijo del que cuidar, no era el que ella quería. En 1927, Nanny enfrentó dificultades, no por perder a sus 3 hijas, sino por la falta de dinero para vivir como creía merecer tras liberarse de sus hijos. Así que volvió a trabajar en el molino de algodón para ayudar a mantener a Florine y a la siempre presente pero ya envejecida madre de Charlie. Pero la anciana madre Bragg no viviría mucho más. Su salud había sido afectada por las acciones de su amado hijo, y ahora dependía totalmente de Nanny para alimentarse y cuidarse. En el verano de 1927, ella murió. Se asumió que la anciana falleció por causas naturales, sin cuestionamientos. Una autopsia habría revelado que a la madre Bragg la envenenaron con las ciruelas pasas guisadas con arsénico que Nanny había preparado cuidadosamente para ella la noche antes de su muerte. Nanny tenía ahora toda la casa para ella, con solo un niño que cuidar. La vida era más como Nanny soñaba. Sin embargo, sin los ingresos de su esposo, ella comenzó a tener problemas financieros y la casa empezó a caer en mal estado. En el verano de 1928, Charlie y Malvina regresaron. Estaban acompañados por una mujer y un niño pequeño. Charlie había hallado un reemplazo para Nanny y regresó para recuperar su hogar. Nanny aceptó la derrota y recogió sus cosas, tomó a Malvina y Florine y dejó la casa a Charlie y su nueva mujer. Charlie estaba seguro de que si hubiera estado solo con Nanny, ella lo habría asesinado. Nanny no tuvo más remedio que regresar a la granja de su infancia, donde su padre retomó sus demandas. Su matrimonio de 8 años con Charlie terminó en divorcio debido a la infidelidad de él. Nanny regresó a trabajar lejos de la granja, dejando a sus hijos con su madre. Encontró un trabajo en un molino de algodón en Anniston, y nuevamente buscó el verdadero amor y no le faltaron admiradores, pero ninguno cumplió con lo que ella estaba buscando, y pronto recurrió a las columnas de corazones solitarios en los periódicos locales. Después de escribirse con varios hombres, Nanny se enamoró de Frank Harrelson, un obrero de 22 años.
En 2 meses ya estaban casados, con casi todo el pueblo en la iglesia deseándole felicidad a la mujer que había sufrido tanto. Tras la boda, Nanny, Frank, Malvina y Florine se trasladaron a Cedartown, Georgia, donde Frank consiguió empleo en el molino textil Goodyear. Al principio, Nanny creyó haber encontrado al hombre ideal para casarse. Compartieron noches románticas en la cabaña de troncos donde vivían, y Nanny ya no se preocupaba por el dinero. Sin embargo, pronto notó que Frank tenía un problema con el alcohol, pasando la mayoría de las noches bebiendo con amigos. Cuando bebía, solía volverse violento y en más de una ocasión terminó en prisión por pelear. Al igual que antes, Nanny se rodeó de las novelas románticas que amaba, soñando aún con la vida perfecta que éstas retrataban. La hija mayor de Nanny, Malvin, creció para ser tan hermosa como su madre, y pronto tuvo a los chicos locales acudiendo para salir con ella, todo bajo la atenta mirada de Nanny. Un joven en particular llamado Mosey Haynes contó con su aprobación y se le permitió salir con Malvina. Mosey, de 18 años, tenía casa propia, un trabajo estable y era un caballero con Malvina y Nanny. La pareja se casó en 1942 y en menos de un año Malvina anunció su embarazo. Nanny fingió estar feliz por su hija, pero en realidad sentía que la vida de su hija terminaría una vez tuviera hijos, restringiéndola de vivir una vida completa y feliz, temiendo que se quedara atrapada para el resto de su vida al igual que ella, con un hombre frío y preocupado. Nanny no quería que su hija favorita viviera la misma vida que ella. El bebé llegó en 1943 y se convirtió en el ojo de la tormenta de Malvina y Mosey, quienes adoraron al chico al que llamaron Robert. Nanny también jugó el papel de la abuela cariñosa y ayudó a su hija tan a menudo como pudo, y madre e hija se conectaron de nuevo, similar a cuando Malvina era más joven. Florine también se mudó con su hermana, en parte para ayudar con el bebé y en parte para escapar de vivir con Nanny y Frank. Nanny nunca había favorecido a Florine y siempre la había tratado como una molestia y una ocurrencia tardía. Y Florine tenía una indiferencia fría hacia su madre. Pero en 1944, el peor miedo de Nanny se cumplió cuando Malvina anunció que estaba embarazada otra vez. Pensó que este segundo bebé, tan pronto después del primero, destruiría la vida de su hija, como sus propios hijos destruyeron la de ella. Para Nanny, este nuevo bebé lo arruinaría todo. A diferencia de su primer hijo, el segundo embarazo de Malvina fue menos sencillo y el parto doloroso fue traumático. Llamó a su madre en busca de consuelo, y Nanny accedió gustosamente, sosteniendo la mano de su hija y secando su frente. Después de muchas horas, nació una niña sana, pero Malvina estaba tan agotada que no tenía fuerzas para sostener a su bebé, así que Nanny se hizo cargo. Poco después, el bebé falleció. Un examen no reveló la causa exacta de la muerte, y se presumió que el parto prolongado privó al bebé de oxígeno. Una desconsolada Malvina regresó a casa con su hermana y marido, y fue entonces cuando compartió una pesadilla que tuvo mientras estaba en el hospital bajo la influencia del éter. Le contó a su hermana que en el sueño había visto a su madre sacar un alfiler de su sombrero y clavárselo en la mollera de su recién nacido. Florine se dio cuenta que después de que el bebé murió y ella consoló a su hermana en el hospital, recordó haber visto a su madre retorciendo un alfiler de sombrero entre sus dedos. La horrorizada hermana descartó que su madre pudiera ser responsable de la muerte del bebé. Seguramente una madre no mataría a su propia nieta, ella. Sin embargo, el pensamiento atormentaba a Malvina, y unida al dolor por su bebé perdido, cayó en la desesperación, a menudo dejando al bebé Robert con la niñera, cuando no podía enfrentar la situación. Mosey también estaba destrozado y se distanciaron. Malvina se refugió en los brazos de un soldado. Nanny, furiosa, veía a Malvina repitiendo sus mismos errores. Las dos tuvieron una furiosa pelea y Malvina salió para otra noche de borrachera, dejando nuevamente al pequeño Robert de 2 años con Nanny. La rabia acumulada de Nanny sobre su vida y la de su hija llegó a un punto crítico y alguien debía pagar por ello. Esa persona era el dulce e inocente Robert. Nanny pasó el día horneando sus galletas favoritas como cualquier abuela amorosa.
Sin embargo, estas galletas habían sido impregnadas con veneno para ratas, y mientras ella le daba los dulces al emocionado niño pequeño, Nanny sabría que no pasaría mucho tiempo antes de que el niño estuviera muerto. Nanny se acostó y durmió profundamente, consciente de que al despertar Robert ya no estaría. Esa mañana, Nanny realizó la farsa de intentar desesperadamente despertar a su nieto y llamó a un médico que lo declaró muerto por asfixia por causas naturales, algo que ahora se conoce como muerte de cuna. El estado de Nanny no le dio al médico razones para sospechar. Después de todo, era conocida como una mujer encantadora que ya había soportado el sufrimiento más terrible en la vida, y por segunda vez, Nanny estaba rodeada por la simpatía de amigos, familia y la comunidad local. Malvina estaba desconsolada por la tristeza y la culpa, y tenía la sospecha persistente de que su madre tenía algo que ver con la muerte de su hijo, no que alguien le creyera. En el funeral del niño, Nanny hizo un espectáculo de dolor, digno de un Oscar, lanzándose histéricamente al lodo mientras bajaban el ataúd y teniendo que ser ayudada por su esposo y familia. Nanny no asistió al brindis tras el funeral. En cambio, fue llevada a casa a llorar. Sin embargo, su esposo sí asistió con sus hijas adoptivas y juntos discutieron su sospecha sobre la implicación de Nanny en las muertes de ambos bebés de Malvina, y para su horror, Frank se levantó y dijo: «Creo que seré el próximo». Su predicción fue correcta. Solo semanas después de enterrar a su nieto, Nanny estaba enterrando a su marido Frank. Frank estuvo bebiendo para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la noche, Nanny fue a recoger a su borracho marido, y cuando llegaron a casa, él la violó brutalmente. Esto colmó la paciencia de Nanny, quien había aguantado 16 años casada con un marido cruel. Tenía que irse. Al siguiente día, Frank se tambaleaba al trabajo mientras Nanny cuidaba su preciado jardín. Mientras escarbaba, encontró una botella llena del alcohol ilegal de su esposo. Él escondía sus botellas para evitar que Nanny tirara su bebida, y ella sabía que él volvería por ella. Nanny aprovechó su oportunidad. Ella quitó la botella del suelo y vertió un poco del contenido, reemplazándolo con veneno para ratas antes de volver a enterrar la botella. Esa noche, Nanny se acostó, consciente de que su esposo regresaría a casa tambaleante, encontraría la botella oculta y bebería su contenido. Tal como se predijo, cuando Nanny despertó por la mañana, encontró el cuerpo sin vida de su esposo en el jardín. Cuando llegó el médico, estaba más preocupado por el aguardiente contaminado que por un juego sucio, ya que era conocido por darse esos gustos. Como Nanny había lavado la botella, no quedaba nada para examinar, y se asumió que Frank había muerto por beber en exceso. No hubo autopsia, y su concurrido funeral transcurrió sin incidentes, con Nanny interpretando perfectamente el papel de viuda doliente. Florina y Melvin fueron al funeral de su padre adoptivo, siendo la última vez que Nanny vio a sus hijas, quienes creían que ella era culpable de todas las muertes familiares. Después de la muerte de Frank, Nanny heredó inesperadamente una suma de dinero considerable de su seguro de vida y rápidamente lo invirtió en una parcela de 10 acres en las afueras de Jacksonville, donde construyó una cabaña llena de los libros que le encantaba leer. Nanny alquiló la tierra y por primera vez en su vida estuvo económicamente segura sin tener que cuidar a nadie más que a sí misma. Sin embargo, con gran parte de su propia familia ahora distanciada de ella, estaba sola, por lo que reanudó su búsqueda de amor a través de las columnas de corazones solitarios de los periódicos, y con su nueva riqueza, Nanny buscaba una mejora respecto a sus 2 maridos anteriores. Evaluó a los muchos hombres que la contactaron por carta con un peine fino y pasó mucho de su tiempo viajando en los Estados Unidos, encontrándose con posibles pretendientes. Para su próximo marido, eligió a Arlie Lanning. No era un hombre local, vivía a 2 estados de distancia en Lexington, Carolina del Norte. Arlie, un veterano de la Marina, tenía un trabajo estable liderando un equipo de trabajadores. Estaba encantado por la belleza e impecable apariencia de Nanny, y los dos decidieron casarse después de su primer encuentro. Nanny empacó su vida en Alabama y se mudó con su nuevo esposo a su cómoda casa en Lexington, e inicialmente la pareja parecía estar viviendo la vida perfecta juntos. Sin embargo,
Nani comenzó a sospechar de su esposo, creyendo que veía a otras mujeres y aunque él no era un bebedor empedernido de whisky como sus dos anteriores esposos, sí bebía demasiado vino y cerveza. Pero él estaba desesperadamente enamorado de Nani e intentó ocultar sus discrepancias mintiéndole. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando él llegó tarde a casa una noche después de pasar tiempo con otra mujer y Nani lo abandonó brevemente. Esto bastó para que Ali cambiara sus hábitos. Se esforzó en evitar a las mujeres y el alcohol shomarukulis, pero estaba enganchado y no pasó mucho tiempo antes de que volviera a caer en la tentación. Y el ciclo de disculpas y perdón continuó durante años. Cada vez que Nani dejaba a Ali y volvía a su cabaña en Jacksonville, encontraba consuelo en los brazos de una variedad de otros hombres, a quienes conoció por medio de corazones solitarios, sin que ninguno supiera que era casada. Pero Nani no estaba feliz. Apenas oía una palabra de su familia de regreso en Alabama y se sentía aislada e insatisfecha en su matrimonio. Cayó en una profunda depresión y comenzó a preocuparse menos por su apariencia y por representar a la esposa perfecta. Ella incluso se disculpó con su esposo, en lugar de que fuera al revés. Sin embargo, un día, algo cambió en ella y volvió a ser la esposa cariñosa y glamorosa de cuando se casaron. Complació cada capricho de su esposo, incluso pasando el mes horneando sus dulces predilectos. Una noche, ella horneó para Ali su tarta de ciruela dulce favorita. Mientras él la disfrutaba, debió notar el extraño regusto amargo, pero probablemente estaba demasiado asustado para decírselo después de que ella se había esforzado tanto. Al día siguiente, Ali había muerto. Nani realizó varias llamadas frenéticas al médico y cuando llegó, declaró que Ali había muerto de un ataque al corazón. Nuevamente, no hubo sospechas sobre su muerte. Ali era un hombre popular en Lexington, y los habitantes del pueblo se congregaron en duelo colectivo, apoyando a la pobre Nani en su hora de necesidad. Y al igual que en Alabama, ella se convirtió en el centro de atención y simpatía. Para calmar a la familia de Ali y mantener la farsa, Nani se fue a vivir con su madre luego del funeral. Para entonces, ya había empezado a preguntar sobre el seguro de vida de Ali y a vender su casa. Sin embargo, Nani tuvo un shock cuando se reveló que Arlie no había actualizado su testamento después de casarse, y aunque la mayoría de su riqueza se fue directamente a ella como su esposa, la casa se dejó a su hermana. La solución de Nani a esto fue quemar la casa para poder reclamar el seguro de la casa que estaba a su nombre. Tras el incendio que redujo la casa a cenizas, los lugareños sospecharon de Nani. Sin embargo, ella, experta en manejar la opinión pública, ideó un plan para cuidar a la influyente madre de Arlie en la comunidad. Nani satisfacía todos los antojos de la anciana, dedicando horas a cocinar sus platillos y postres favoritos. Cuando la señora Lanning enfermó, Nani la cuidó con amor, alimentándola con ciruelas, pasas cocidas mientras estaba en cama. No se había recuperado desde la muerte de su único hijo y pronto lo siguió. En la primavera de 1952, la señora Lanning murió. Cualquier sospecha sobre Nani desapareció después de que cuidó a la anciana hasta su último aliento, mientras seguía lidiando con su propio duelo. Nani se quedó lo suficiente para ver a su suegra enterrada. Luego dejó Lexington para siempre, llevándose consigo el dinero del seguro que había heredado y volvió a su cabaña en Alabama. Nani, sola nuevamente, empezó a buscar otro esposo en las columnas de corazones solitarios, pero se detuvo al enterarse que su hermana Dovey estaba muy enferma. Como una hermana fiel, Nani viajó a la casa de Dovey y la encontró en un estado terrible debido a una enfermedad debilitante. Nani se encargó de cuidar a su hermana durante una semana, pero al creer que estaba muriendo, decidió ayudarla a seguir adelante. Después de comer ciruelas, pasas estofadas, Dovey falleció. Nuevamente, Nani cautivó a la comunidad en el funeral de su hermana, ofreciendo un impresionante banquete para los dolientes. Curiosamente, los padres de Nani y Dovey no se presentaron. Nani estuvo distanciada de ellos por unos años, pero Dovey no. Nani se enteró después por su hermano que su padre había muerto. Nani se angustió inesperadamente tras enterarse de la noticia. Odiaba a su padre por cómo la trataba de niña. Y en su mente, pensaba que algún día se vengaría de él, pero con él muerto, no pudo cumplir ese deseo.
Nani decidió que debía regresar a la granja donde creció para consolar a su madre, Lou. Lou quedó desamparada tras la muerte de su marido. Tenía enormes deudas y el banco se hizo cargo de la granja. La única de sus hijos con los medios para cuidarla era su distanciada hija Nani. Después de arreglar las cosas en la granja, Nani se sintió obligada a llevar a su madre a vivir con ella en la cabaña en Alabama. Nuevamente, el pueblo de Blue Mountain elogió la bondad de Nani por intervenir y cuidar a su anciana madre en su momento de necesidad. Al regresar a la cabaña, Nani empezó a resentir a su madre, quien le impedía verse con los hombres que conocía por medio de las columnas de corazones solitarios. A pesar de su resentimiento, Nani cocinó, limpió y cuidó a su madre, alimentándola con platillos deliciosos. Y cuando la anciana quedó postrada en cama y se volvió más y más enferma, Nani la alimentó con ciruelas estofadas. Cuando Lou falleció, todo el pueblo salió para su funeral, y Nani nuevamente se inundó de la simpatía de todos. Finalmente, Nani se había liberado de sus padres, hijos y hermanos y planeaba disfrutar al máximo su libertad. Pero la edad la estaba alcanzando y ya no se sentía tan atraída por los hombres jóvenes que antes anhelaba. Así que en su lugar, puso sus ojos en un tipo de caballero más maduro y disfrutaba de una organización conocida como el Club Circle Diamond, una especie de grupo de citas para los miembros mayores y adinerados de la sociedad. Como siempre, a Nani no le faltaban pretendientes. La mayoría eran viudos u hombres divorciados en busca de una esposa que los cuidara. No es realmente lo que Nani tenía en mente. Sin embargo, un hombre destacó. Richard Morton de Kansas y Nani se casaron un mes después de conocerse y ella comenzó una nueva vida en Kansas. Inicialmente su vida era idílica. La casa donde vivían era perfecta y Richard, jubilado, era atento y siempre presente. Era un hombre adinerado que la colmaba de regalos y esta era la vida con la que Nani soñaba desde niña, leyendo novelas románticas con finales felices. Sin embargo, Richard pronto empezó a hacer largos viajes al pueblo para comprar. Cuando regresaba, siempre traía regalos caros para Nani. Pero la frecuencia y duración de los viajes se hicieron más regulares y Nani quería saber qué estaba pasando. Y una visita al salón de belleza en la ciudad le reveló todo lo necesario. Nani se había casado nuevamente con un hombre que tenía varias otras mujeres, algunas bastante más jóvenes, a quienes visitaba con frecuencia. El hombre con el que pensó que pasaría felizmente el resto de su vida era un adúltero serial. Nani nunca mencionó a Richard lo que sabía. En su lugar, retomó la escritura de cartas a hombres de las secciones de corazones solitarios. También completó varias solicitudes para pólizas de seguro de vida para su esposo, y descubrió que él no era tan rico como inicialmente pensó, por lo que se dedicó a aumentar algunas de sus pólizas de seguro de vida existentes también. Los días de Richard estaban contados. Solo 3 meses después de casarse, Nani cocinó un estofado de ciruela y tarta de manzana, con veneno para ratas. Al día siguiente, el tercer marido de Nani había fallecido. Era un anciano, y nadie sospechó. Poco después del funeral, Nani cobró las pólizas de seguro y dejó Kansas como una mujer rica. Nani siguió buscando al esposo ideal. Sentía que los 3 anteriores la habían decepcionado mucho, así que bajó sus estándares en cuanto a apariencia y edad, y se dispuso a encontrar a un hombre fiel en su lugar. Se quedó con Samuel Doss, un hombre de 59 años de Oklahoma. Doss era inspector de carreteras del estado y predicador laico que no fumaba, no bebía ni perseguía mujeres. Para Nani, él era totalmente diferente a cualquier otro hombre que había conocido y se propuso casarse con él. En junio de 1953, la pareja se casó. Aunque Samuel no bebía ni engañaba, tenía otros defectos que Nani consideraba insoportables, ya que el hombre perfecto no existe. Samuel era un perfeccionista tacaño con normas imposiblemente altas para ella. Todo estaba muy reglamentado, y él no era fanático de que ella leyera sus amadas novelas románticas. Nani descubrió que cada aspecto de su vida estaba planificado, sin espacio para lujos o golosinas, solo lo mínimo necesario para vivir. Tras 3 meses con Samuel, Nani volvió a su cabaña en Alabama. Al llegar, encontró una carta de Samuel pidiéndole reconsiderar. Pero su contenido la enfureció aún más. Básicamente decía que si ella aceptaba vivir bajo sus reglas, entonces él le permitiría acceder a su dinero para que pudiera comprar lo que quisiera.
No mostraba ni una pizca de disculpa o amor por ella. Esto conmovió profundamente a Nanny, haciéndola pensar en su padre, del que nunca se vengó. Quizás podría saciar su necesidad de venganza contra un hombre que, según ella, tenía rasgos intimidatorios similares a los de él. Nanny hizo arreglos para volver a su esposo con la única intención de matarlo. Cuando ella regresó, Samuel estaba encantado de verla y cumplió con su palabra, y la pareja visitó el banco juntos para que Nanny tuviera acceso a su cuenta bancaria. Durante su estancia, Samuel modificó su seguro de vida, designando a Nanny como la única beneficiaria en caso de su fallecimiento. El último clavo en el ataúd de Samuel fue cuando prohibió a Nanny poner su colección de novelas románticas en un estante de su hogar. Los condenó como libros pecaminosos e inapropiados. A diferencia de sus otras víctimas, Nanny tuvo un problema envenenando a Samuel. No le gustaban las cosas dulces, por lo que tuvo que idear algo más que ocultara el sabor del arsénico con el que pretendía matarlo. Finalmente decidió agregar pequeñas cantidades a su café cada día. Sin embargo, fue un error, ya que desconocía cuánto tiempo tomaría envenenar gradualmente a Samuel. Tras varias semanas, el veneno empezó a afectarle. Perdió el apetito y su peso bajó. Se quedó en cama sufriendo de un dolor estomacal insoportable. El médico lo visitó, pero no tenía idea de que estaba mal, y finalmente, Samuel fue hospitalizado. Esto no era parte del plan de Nanny. Ella estaba acostumbrada a una muerte rápida sin hacer preguntas. Samuel era un hombre extremadamente enfermo, pero no estaba muerto, y después de 23 días en el hospital para desesperación de Nanny, se recuperó. Pero como había hecho con sus anteriores víctimas, Nanny se comportó como la esposa devota y se sentó al lado de su cama durante la enfermedad de su esposo, ganándose el elogio de los médicos y la comunidad por su bondad y evidente amor profundo por su esposo. Sin embargo, en secreto, Nanny había deseado que su esposo muriera durante este periodo, rezando para que no volviera a casa a arruinar su vida otra vez. Cuando Samuel finalmente fue dado de alta del hospital, Nanny preparó una comida de bienvenida para él, un cerdo asado con todos los adornos, seguido de una taza de su café favorito caliente al vapor. Samuel estaba voraz después de semanas de comida de hospital y pobre apetito, y devoró cada bocado mientras Nanny estaba de pie llenando su café. Pocas horas después de comer, Samuel empezó a quejarse de dolor estomacal. Nanny le aseguró que probablemente solo se debía a que había comido demasiado y lo ayudó a ir a la cama. Esta vez Nanny había cumplido su tarea y por la mañana Samuel yacía muerto. Cuando llegó el doctor, declaró rápidamente que la muerte fue causada por su anterior afección estomacal y Nanny lloró mientras los vecinos la rodeaban. Nanny estaba lista para enterrar a su marido, recuperar la simpatía del pueblo, cobrar el seguro de vida y comenzar una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, no contaba con que el Dr. Schwalbein, intrigado por el caso de Samuel, estaba determinado a descubrir la causa exacta de su muerte. Legalmente, el Dr. Schwalbein no tenía autoridad para realizar una autopsia, pero su curiosidad era abrumadora, y se acercó directamente a Nanny para pedir permiso para realizar una autopsia a su esposo. No porque sospechara de un juego sucio, sino porque realmente quería saber por qué su paciente había muerto después de ser dado de alta del hospital. Cuando el doctor preguntó a Nanny, ella estaba rodeada de personas que habían venido a consolarla y a llorar a su esposo, y Nanny se encontró en una situación imposible, por lo que accedió a regañadientes. Cuando el doctor Schwalben abrió a Samuel, encontró una comida apenas digerida de cerdo asado, y todos los adornos, además de restos de café, junto con suficiente cianuro para matar a un caballo. Pocas horas después, Nanny II fue llevada por la policía para ser interrogada. Por supuesto, ella negó absolutamente todo, y parecía haber adoptado una extraña personalidad demente, donde se reía incontrolablemente ante cada pregunta que le hacían. Ella no le dio nada a la policía, aunque estaban convencidos de que envenenó a Samuel. Pero la policía había hecho su tarea, y discretamente trabajaron sin descanso para reconstruir la vida de Nanny y el rastro de muerte que dejó atrás. La policía siguió interrogando a Nanny, quien coqueteó y rió durante todo el interrogatorio. Sin embargo, su tono cambió cuando se mencionó la pena de muerte si no cooperaba. Después de horas de interrogatorio, Nanny confesó entre risas haber puesto veneno para ratas en el café. Este fue el tan esperado avance.
En los días posteriores, la policía logró obtener confesiones sobre sus otros crímenes. Era como jugar un juego. Escucharon sus quejas sobre cuán mal la trataba su esposo, y a cambio de más información, le permitieron leer una de sus revistas favoritas durante los descansos. Aunque al principio, Nanny negó haber matado a sus familiares. Se exhumó a las víctimas, excepto a sus 2 hijos pequeños, y se les realizó pruebas de envenenamiento por arsénico, revelando la verdad. Cuando el periódico obtuvo la historia, Nanny disfrutó de la atención y estuvo encantada de dar entrevistas a los reporteros. Nanny debía enfrentar juicio por el asesinato de Samuel II el 2 de junio, 1955, pero sus abogados no pudieron presentar defensa y sugirieron que se declarara culpable, lo que hizo el 17 de mayo, 1955. El juez la libró de la silla eléctrica, temiendo la reacción si condenaba a muerte a una encantadora y sonriente anciana. En cambio, la sentenció a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Nanny confesó haber asesinado a 4 de sus maridos, a su madre, hermana, nieto y suegra. Negó haber asesinado a sus 2 hijas, aunque solo fue juzgada y condenada por el asesinato de Samuel II. Mientras estaba encarcelada, Nanny pasó los últimos 10 años de su vida escribiendo a sus muchos admiradores, nunca renunciando a la oportunidad del verdadero amor que la había eludido toda su vida. Pero para 1965, Nanny enfermó gravemente de leucemia y murió el 2 de junio en el hospital de la prisión, a los 59 años. Se cree que si a Samuel II le hubieran gustado las ciruelas Stew, nunca habrían atrapado a Nanny II. Y probablemente hubiera continuado su silenciosa racha de asesinatos en su interminable búsqueda del amor. Muchos han atribuido su asesinato sin remordimientos a la lesión cerebral que sufrió de niña, que pudo haber dañado una parte de su cerebro que controla su conciencia. Aunque la verdad es que, como muchos asesinos en serie, las formas asesinas de Nanny fueron inculcadas en su infancia a manos de su controlador y violento padre, un hombre al que nunca pudo complacer y que inculcó la creencia de que la vida no valía nada y era desechable. Por otro lado, su madre la animaba a encontrar el verdadero amor para tener una vida como la de los personajes de sus novelas románticas. Probablemente no se refería a cualquier costo. Para Nanny, su búsqueda interminable de amor fue fatal, y durante años nadie sospechó que Paul hizo mal a Nanny II. Era algo más que una víctima de la tragedia que le sobrevino a su vida. Cuando en realidad era brillante jugando el papel de la esposa, madre e hija afligida, y se obsesionó tanto con la atención que esto le proporcionaba, que si no hubiera sido atrapada por un esposo al que no le gustaban los dulces, sin duda habría seguido asesinando a cualquiera que se interpusiera en su percibida felicidad.